Hay una frase de estas que se oyen mucho, casi un cliché, que dice que conocemos mejor la superficie de la Luna que las profundidades de nuestros propios océanos. Sí, la he oído 1000 veces Y siempre me ha parecido una idea potentísima. y lo es. Aunque sea una de esas exageraciones con gancho, la verdad es que hoy tenemos mapas de alta resolución de casi todo el lecho marino. Ah, o sea que no es del todo cierta ya. No, no. Eso viene de 1953, cuando era verdad. Pero bueno, la idea de fondo sigue valiendo. Captura una verdad más profunda, nunca mejor dicho. Exacto, no es una cuestión de tener el mapa. Es saber qué pasa ahí. Y de eso vamos a hablar hoy, de ese mundo tan extraño y remoto. Las fuentes que hemos revisado nos pintan un cuadro de un bioma extremo. Yo diría que se define por tres desafíos monumentales. La oscuridad absoluta, una presión que lo trituraría todo y un frío casi eterno. Eso es. Así que la misión es intentar entender no solo cómo es ese lugar, sino cómo es posible que algo, lo que sea, pueda vivir ahí. Pues para empezar, quizá habría que acotar un poco. Cuando decimos océano profundo, ¿de qué hablamos? Claro, ¿dónde empieza? Pues el umbral se suele poner donde la luz del sol ya se desvanece, a unos 200 metros. 200 metros. Tampoco es tanto. No, ahí es donde las plataformas continentales caen en picado, en los taludes. Y a partir de ahí empieza un descenso por capas. Y cada una es más extrema que la anterior. Como los círculos del infierno de Dante, pero hacia abajo. Es una buena analogía, sí. Primero tienes la zona batial, hasta los 3000 metros. Ujú. Luego la zona abisal, que nos lleva hasta los 6000. Y finalmente la zona hadal. Adal. ¿Sí? Como de Hades, reservada para las grandes fosas oceánicas. Ahí puedes llegar hasta los 11.000 metros de profundidad. 11 kilómetros. Es que cuesta visualizarlo. Si pusiéramos el Everest en la fosa de las Marianas, su cima todavía estaría cubierta por más de 2 kilómetros de agua. Totalmente. La escala se escapa a la intuición. Piensa que la primera vez que el ser humano llegó al fondo fue en 1960. En los 60 ya. ¡Qué pasada! Sí, el batiscafo Trieste. Bajó a 10.911 metros en esa misma fosa. Fue una hazaña de ingeniería, vamos, comparable a ir al espacio, pero para abajo. Y me imagino que el mayor reto, la gran bestia a batir, fue la presión. Sin duda. Las fuentes insisten muchísimo en esto. El dato es que aumenta una atmósfera cada 10 metros. Cada 10 metros. Haciendo un cálculo rápido, a 11.000 metros estamos hablando de más de 1000 atmósferas. 1000 veces la presión que sentimos ahora mismo. Exacto. Para que nos hagamos una idea, es el equivalente a tener encima el peso de, no sé, 50 aviones Jumbo. Cualquier cosa que no esté diseñada para eso, implosiona. Claro. Y eso explica por qué es tan difícil estudiarlo. No es solo llegar hasta allí, es cómo sacas algo. Ese es el gran problema. Durante décadas, casi todo lo que se subía a la superficie llegaba, bueno, o muerto o directamente destrozado. Claro. La descompresión debe de ser... Explosiva. Imagina un pez adaptado a 1000 atmósferas. En cuanto empieza a subir y la presión baja, sus fluidos, sus gases, se expanden. Por eso ahora se han desarrollado unas trampas presurizadas. Ah, ¿y eso qué es? Pues son como pequeños acuarios blindados. Mantienen la presión del fondo para poder estudiar a los animales vivos ya en el laboratorio. O sea, que para estudiarlos, ¿te tienes que llevar un pedazo de su mundo con ellos? ¡Qué fascinante! Sí. Y me llama la atención algo que comentan las fuentes. A pesar de esa presión tan brutal, el resto de condiciones son increíblemente estables. Es una de las grandes paradojas. Uno se imagina un caos, pero parece que es todo lo contrario. Totalmente. Una vez superas una capa superficial, la termoclina, que es donde la temperatura cae en picado, Ajá. entras en una masa de agua gigantesca cuya temperatura es casi inmutable. A partir de los 1000 metros, el agua está a unos 5 o 6 grados, y en el fondo puede bajar a 2 o 3. Y apenas fluctúa. Nada. Nada. No hay estaciones, no hay ciclo día-noche, es el hábitat con la temperatura más constante de todo el planeta. Siempre igual. Siempre frío. Siempre oscuro. Suena un poco monótono. Bueno, casi siempre. Porque en medio de esa calma helada existen unas anomalías que son de lo más extremo que conocemos. ¿Te refieres a las fuentes hidrotermales?
Exacto, las famosas chimeneas submarinas. Las imágenes son espectaculares, pero el dato que me ha volado la cabeza es la temperatura. El agua que sale de ahí está a 400 grados. ¿Cómo es posible que no hierva? Por la presión. La misma fuerza que aplastaría un submarino impide que las moléculas de agua se separen para formar vapor. Vaya, Así que no tienes agua hirviendo, tienes agua sobrecalentada, un estado líquido a una temperatura altísima. oasis de calor extremo en un desierto de frío. Esa es la idea. Y si a eso le sumas que la salinidad también es muy estable, unas 35 partes por mil, tienes el cuadro completo. Un mundo de extremos, sí, pero también de una constancia casi absoluta. Vale. Tenemos el escenario. Oscuro, frío, con una presión demencial. Pero me asalta la duda más básica de todas. Si a partir de los 200 metros ya no hay luz, se acabó la fotosíntesis, ¿no? Se acabó. Que es la base de casi toda la vida en la Tierra. Entonces, ¿de qué demonios vive todo lo que hay debajo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta tiene un nombre muy poético. Nieve marina. Suena delicado, pero imagino que de festín tiene poco. Muy poco. La nieve marina es una lluvia constante de materia orgánica. Restos, ¿no? Sí, restos de plancton, algas muertas, excrementos, partículas de todo tipo que van cayendo muy, muy lentamente desde las capas superiores. Es la única conexión alimentaria con el mundo de la superficie. Pero es un goteo. ¿Y cuánto llega? Las fuentes estiman que solo entre el 1 y el 3% de todo lo que se produce arriba llega al fondo. La vida ahí abajo es una vida de escasez. Es como vivir de las migajas que caen de un banquete que está a kilómetros de distancia. Exactamente. Aunque, de vez en cuando, cae el premio gordo. Un gran banquete, como lo llaman los biólogos. Ah, te refieres a la caída de un cadáver de ballena. Por ejemplo, una ballena que muere y se hunde es una inyección masiva de nutrientes. Un solo cadáver puede sostener a una comunidad entera de carroñeros durante décadas. Décadas. Sí, es un evento que transforma el paisaje local por completo. Y no son tan raros. Se cree que la distancia media entre dos cadáveres de ballena en el Pacífico es de solo unos 8 kilómetros. O sea que la vida allá abajo es una combinación de paciencia, esperando la nieve, y oportunismo, por si cae la lotería. Justo. Y esto tiene que reflejarse en cómo son los animales, ¿no? No me imagino un atún, musculoso y veloz, esperando a que le caiga una escama. Desde luego que no. Las adaptaciones son espectaculares y todas giran en torno a un principio: el ahorro máximo de energía. Claro. La mayoría de peces son pequeños, de menos de 25 centímetros. Tienen metabolismos lentísimos, cuerpos alargados y muy blandos. Músculos débiles, acuosos. Casi gelatinosos, leí. Exacto. Un cuerpo gelatinoso te ayuda con la flotabilidad sin gastar energía. Claro, la vejiga natatoria de los peces de superficie, la que está llena de gas, ahí sería inútil, implosionaría. Correcto. O usas un cuerpo de baja densidad o buscas soluciones químicas. Hay calamares que tienen una cámara de flotación llena de cloruro de amonio. Cloruro de amonio. Sí, es un producto de desecho metabólico, pero resulta que es más ligero que el agua de mar. Es una solución de ingeniería biológica brillante. Y a la hora de comer. Si la comida es tan escasa, no puedes permitirte fallar un bocado. Ni en broma. Por eso muchos tienen bocas desproporcionadamente grandes, mandíbulas que se pueden desencajar. Para tragar presas más grandes que ellos. Eso es. Y dientes afilados y curvados hacia adentro, como una trampa. Una vez que algo entra ahí, no sale. Y para reproducirse, más de lo mismo, ¿no? Encontrar pareja en esa inmensidad debe ser complicado. Complicadísimo. Por eso el hermafroditismo es una estrategia muy común. Te asegura que cualquier encuentro pueda ser reproductivo. Me fascina el tema de la oscuridad. En un mundo sin luz, los ojos sirven para algo, o la evolución tiende a eliminarlos, como pasa con los animales de las cuevas. Pues ocurren las dos cosas. Hay especies completamente ciegas, sí, pero muchas otras han llevado la visión a un extremo de sensibilidad increíble. Pero, ¿qué ven si no hay luz? Es que no es una oscuridad de 0 fotones. Una cantidad minúscula de luz solar puede penetrar hasta los 1000 metros. Y además está la bioluminiscencia. Ah, la luz que producen los propios animales. Exacto. Así que muchos peces han desarrollado ojos extrañísimos, tubulares, como dos telescopios pequeños apuntando siempre hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba?
para detectar la silueta de una posible presa contra esa luz residual casi imperceptible que viene de la superficie. Y esos ojos no tienen conos, las células para ver en color, solo tienen bastones, que son ultrasensibles a la luz tenue. Vale, eso para ver. Y para no ser visto. El camuflaje de toda la vida no debe servir de mucho ahí abajo. No sirve de nada. Las estrategias son mucho más sofisticadas. Una es la compresión lateral. Tener un cuerpo finísimo como una hoja de cuchillo, para minimizar tu silueta. Ah, claro. Pero la más alucinante es la contrailuminación. Espera, espera. Eso es lo que creo que es. ¿Iluminarte a ti mismo para desaparecer? Justo eso. Muchos animales tienen en la parte de abajo, en el vientre, unos órganos que producen luz. Se le llaman fotóforos. Ajá. Y son capaces de regular la intensidad de esa luz para que coincida exactamente con la luz ambiental que llega desde arriba. El resultado es que si un depredador los mira desde abajo, no ve una silueta oscura, Ve. Nada. El fondo. ve un fondo de luz homogéneo. El animal se vuelve invisible. ¿Me estás diciendo que un pez genera su propia luz gastando una energía que es valiosísima solo para cancelar su propia sombra? Es una carrera armamentística biológica de un nivel que cuesta creer. Y llega más lejos. El pez linterna no solo tiene fotóforos para camuflarse, tiene una capa reflectante detrás de la retina, el tapetum lucidum, Como la de los gatos. como la de los gatos. Esto le permite no solo aprovechar al máximo la poca luz, sino detectar el reflejo de su propia bioluminiscencia en los ojos de otras criaturas. Es un sistema de sonar, pero con luz. Básicamente sí. Increíble. Hemos hablado de adaptaciones macro, de cuerpos, ojos, bocas. Pero la presión no solo aplasta, debe de afectar a la química misma de la vida, a nivel molecular, ¿no? Esa es la frontera actual de la investigación, y es fascinante. Las proteínas, las enzinas, no pueden funcionar igual. No pueden. La presión tiende a deformar las proteínas, a impedir que se plieguen correctamente. Y si no se pliegan bien, no funcionan. Así que la vida ha tenido que encontrar soluciones a nivel de bioquímica fundamental. Y las fuentes mencionan ejemplos muy concretos. ¿Sí? Por ejemplo, se ha estudiado la actina, una proteína clave de los músculos, en el pez granadero abisal. ¿Y qué han visto? Pues que tiene unas sustituciones de aminoácidos muy específicas, que crean unos enlaces extra, unos puentes salinos. Es como si a la estructura de la proteína le hubieran añadido vigas de refuerzo para que no se deforme. O sea que no solo cambian la arquitectura del cuerpo, sino la de sus propias moléculas. Y también hablaban de una solución más, Química. Una especie de protector, el trimetilamina N-óxido, TMAO. el TMO. Es una molécula pequeña que los organismos de las profundidades acumulan en sus células en grandes cantidades. El TMO estabiliza las moléculas de agua alrededor de las proteínas y crea una especie de escudo químico. Como un gel protector. Eso es, contrarresta el efecto deformante de la presión. De hecho, se ha medido, y la concentración de TMO en los tejidos de los peces aumenta linealmente con la profundidad a la que viven. Es una correlación perfecta. Y el caso más extremo que leí era el del pez caracol de las Marianas. Ese lleva la adaptación a otro nivel. Vive en las zonas más profundas de la fosa. Su solución ha sido, en parte, renunciar a la rigidez. ¿Cómo? Ha modificado un gen clave en la formación de los huesos, la osteocalcina. El resultado es que su cráneo no se cierra por completo y sus huesos son cartilaginosos. No hay nada rígido que la presión pueda romper. ¿La solución es ser blando? Si no te puedes romper, vaya. La vida encuentra el camino, sin duda. Desde luego. Pero todo lo que hemos hablado sigue dependiendo, aunque sea mínimamente, de esa nieve marina, ¿no? De lo que cae de arriba. Sin embargo, las fuentes describen un ecosistema que rompe por completo esa regla. Los ecosistemas de las fuentes hidrotermales son, con razón, uno de los descubrimientos más importantes de la biología del siglo XX. Porque no dependen del sol. Ni directa ni indirectamente. Son oasis de vida exuberante en medio del desierto abisal que funcionan con otra energía. Eso cambia todas las reglas de la biología que aprendimos en el colegio. Si no hay sol, ¿de dónde sale la energía? De la química, del interior de la Tierra. El proceso se llama quimiosíntesis. Quimiosíntesis. En lugar de usar la luz para crear materia orgánica como las plantas, la base de esta cadena trófica son unas bacterias. Unas bacterias que obtienen energía de las reacciones químicas de los compuestos de azufre que emanan de las fuentes. ¿Y los animales más grandes se comen a esas bacterias? Algunos sí,
Pero la simbiosis más espectacular es la de los gusanos de tubo gigantes, del género Riftia. Ah, sí. Pueden medir más de 2 metros, son de un rojo intenso y no tienen boca, ni estómago, ni ano. Espera, ¿cómo? ¿Y cómo viven? Viven gracias a las bacterias. Tienen un órgano interno, el trofosoma, que es básicamente una bolsa repleta de miles de millones de estas bacterias quimiosintéticas. ¿Y qué hace el gusano? Y el oxígeno del agua de alrededor, y se lo entrega a las bacterias. ¿Es un agricultor? Exacto. Y las bacterias, a cambio, producen los azúcares y nutrientes de los que se alimenta el gusano. Es una alianza perfecta que sostiene comunidades enteras. Es un mundo completamente ajeno, con sus propias reglas, basado en la energía geotérmica. Parece tan remoto, tan aislado, pero me temo que ni siquiera este lugar se libra de nuestro impacto. Por desgracia, no. Aunque parezca increíble, el bioma más grande y remoto de la Tierra ya está sintiendo nuestra huella. Las fuentes son claras en esto. Sí, describen varios impactos. El más obvio es la contaminación directa por el vertido de residuos, algo que convenciones como la de Londres intentan regular. Pero, bueno, sigue ocurriendo. Luego está el cambio climático, que uno lo asocia a la atmósfera o a la superficie del mar, pero ¿cómo afecta a esas profundidades tan estables? De dos maneras. Por un lado, el océano está absorbiendo una cantidad ingente de calor. Y ese calentamiento, aunque lento, se está empezando a notar incluso en las capas profundas. Ajá. Pero el efecto más inmediato es la acidificación. El CO2 que absorbe el océano lo vuelve más ácido, y esto es devastador para organismos como los corales de aguas profundas. ¿Por qué especialmente para ellos? Porque a diferencia de sus parientes tropicales, sus esqueletos están hechos de aragonita, una forma de carbonato de calcio que se disuelve muy fácilmente en aguas ácidas. Y cuando dices que crecen muy lentamente, ¿de qué escala hablamos? ¿Décadas? Siglos o incluso milenios. Un arrecife de coral de aguas profundas puede haber tardado miles de años en formarse. Uf, La pesca de arrastre de profundidad, que usa redes con enormes puertas de acero que harán el fondo, puede destruir uno de estos hábitats milenarios en una sola pasada. en una pasada. La recuperación, si es que es posible, llevaría... Un tiempo geológico. Y el último punto era la minería submarina. Las fuentes mencionan un estudio muy concreto sobre esto. Sí, un estudio de seguimiento en un emplazamiento minero experimental. Lo que vieron fue que justo después la población de peces y otros organismos se desplomó. Lógico. La buena noticia, si se puede llamar así, es que 26 años después el número de peces había vuelto a niveles parecidos a los de antes. Pero recuperado en número no tiene por qué significar que el ecosistema sea el mismo, ¿verdad? Esa es la pregunta clave. No es lo mismo tener 100 individuos de una especie oportunista que tener la diversidad compleja que había antes. Exacto. La biomasa puede haberse recuperado, pero... ¿y la estructura de la comunidad? ¿La biodiversidad? ¿Las interacciones complejas? Probablemente no. El estudio muestra una cierta resiliencia, sí, pero también nos advierte de que las escalas de tiempo en el océano profundo son radicalmente distintas a las nuestras. Claro. 26 años, para nosotros, es mucho tiempo. Para ese ecosistema, es un parpadeo. En resumen, hemos viajado a un mundo que opera bajo otras reglas. Un reino de estabilidad casi absoluta, salpicado por extremos violentos. Hemos visto cómo la vida se adapta de formas que parecen de ciencia ficción a la presión, a la oscuridad, a la escasez. Y hemos descubierto que hay vida que ni siquiera necesita el sol. Exacto. Y la conclusión inevitable es que este bioma, que ocupa más de 2/3 del planeta, sigue siendo un misterio en muchos aspectos, pero ya no es un santuario intocable. Nuestras acciones en la superficie tienen consecuencias que llegan hasta el fondo de la fosa de las Marianas. Ya no hay ningún sitio a salvo. Entenderlo no es solo una curiosidad, es una responsabilidad para la salud global del planeta. Y para terminar, me quedo con una idea de las fuentes que me ha dejado pensando. Hablan de los bacteriófagos. Los virus que infectan a bacterias. Eso es. Y dicen que son increíblemente abundantes en los sedimentos del fondo marino. Juegan un papel clave en el reciclaje de nutrientes, decidiendo qué bacterias viven y cuáles mueren. Los grandes reguladores invisibles. Claro. Y la reflexión es, si apenas estamos empezando a entender la importancia de los virus en los ecosistemas que tenemos aquí, a mano, ¿qué funciones vitales y desconocidas estarán desempeñando estos fagos en la salud del océano entero? Y la pregunta que me inquieta es,
¿Qué podríamos estar rompiendo o perdiendo ahí abajo, antes incluso de que sepamos que existe?